Ok, hermano, bueno, vamos a ver cuánto tiempo nos lleva a compartir este mensaje, hasta dónde llegamos. Como yo les estuve indicando a aquellas personas que puedan venir los días viernes y los que, bueno, escuchen también este audio. Yo voy a estar tratando de hablarles algunos temas que tengan que ver con doctrina, ¿ok? Hermano, y la doctrina es sumamente importante, hermano. En la doctrina, en la iglesia es sumamente importante, porque con la doctrina, por la doctrina en la iglesia, es que nosotros podemos saber que las cosas se van a hacer decentemente y con orden. Hay un versículo allá en Primera de Corintios 14:40, que es un versículo que ustedes tienen que aprenderse de memoria. La Biblia dice en Primera de Corintios 14:40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermano, y el orden en la iglesia viene por el motivo de que haya una iglesia que predique y viva doctrina, ¿ok? Y me vino a la mente ese versículo que decía allí en Jueces 17:6, en Jueces 17:6, alguien que lo pueda conseguir rápidamente y me lo lee, Jueces 17:6. Y ustedes van a saber lo que pasaba en la tierra de Israel cuando no había alguien que pusiera ley. Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ajá, fíjense algo. En aquellos días no había ¿qué? Rey en Israel. Y como no había rey, no había nadie que pusiera orden, ¿verdad? De eso es lo que se trata la doctrina. La doctrina pone orden. La doctrina establecida y conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero como en los tiempos de los jueces no había rey en Israel, cada quien hacía, vamos a decirlo coloquialmente, lo que le daba la gana. ¿Ok? Por eso es que en la iglesia, las iglesias hoy en día hacen lo que les da la gana, porque no hay doctrina. De hecho, yo he escuchado pastores que dicen, pastores, que yo no predico mucho la doctrina porque la doctrina divide. La doctrina divide a las congregaciones. ¿Cómo va a dividir la doctrina a las congregaciones? Si la doctrina es lo que Dios estableció como fundamento para que la iglesia se mantuviera firme. Bueno, el día de hoy yo quiero hablarles sobre un tema muy importante, doctrinal, y les voy a dar voy a poner un tico aquí. Ok, y les voy a dar el nombre, vamos a decirlo, el nombre que se le da en la teología, la doctrina de la soteriología, la doctrina de la soteriología, ok, más nunca se le va a olvidar ese nombre, trate de recordarlo, soteriología, ok, ese nombre, esa doctrina tiene un nombre que es compuesto, la palabra soter, ok, que también en griego significa sotería, significa salvación. La palabra soterología, la palabra sotería viene del griego salvación y la palabra logía viene del nombre estudio. Entonces, la doctrina que vamos a aprender el día de hoy se llama soter, que es salvación, y logía, que es estudio. Entonces, ¿el estudio de qué? De la... Vamos a ver si lo entendieron. ¿Estudio de qué? ¿De la qué? De la salvación. Es algo sencillo. Yo creo que si yo siento a mi nieto ahí enfrente, ellos entienden esto, ¿verdad? Porque es algo tan sencillito poder entender que la palabra soter o setería significa salvación y la palabra logía significa estudio. Entonces, vamos a ver la doctrina de la salvación o vamos a estudiar sobre la salvación. Hermano, mire, y cuando usted pueda entender ese tema, usted va a estar seguro más del 100% de que usted es salvo, porque hay tantas cosas que corroboran en la vida que usted es salvo y ya va a estar sacándose eso de la mente de que si hay alguna manera en que usted pueda perder la salvación. Porque ese estudio, nosotros vamos a estar utilizando un poquito de la exegesis, ¿verdad? Que significa como extraer allí algunos versículos de la Biblia y poderlos estudiar a profundidad, ¿ok? Ahora, pero primero vamos a estar conociendo algo. La doctrina de la salvación es una doctrina fundamental. La doctrina ¿y qué significa la palabra fundamental? Que es un fundamento de la iglesia, donde la iglesia está colocada. Si yo tengo una casa construida sobre unas vigas
y yo quito una viga de esa, corro el riesgo de que la casa le suceda ¿qué? Se me venga abajo, ¿verdad? Entonces, si, mire, yo puedo de repente tener alguna disyuntiva con referente a que de repente sí, usted puede vestir así o no puede vestir así. Usted puede cortarse el cabello así o no puede cortarse el cabello así. Usted puede tomar la Santa Cena un domingo o la puede tomar cada 3 meses o cada mes. O sea, usted puede tener cualquier tipo de idea que de repente vaya en contra de lo que otro pastor piense. Pero cuando se trata de las doctrinas fundamentales, no se pueden remover ni se pueden cambiar. ¿Ok? Entonces, cuando una iglesia está echando a perder esta doctrina diciendo que la salvación se pierde, es como que le están quitando una viga a los fundamentos bíblicos y ese evangelio que ellos están predicando se está ¿qué? Bamboleando. Por eso es que nosotros los bautistas no podemos bautizar personas que vengan de otras iglesias donde se han enseñado doctrinas, ¿verdad? Que están allí entredicho. Porque esto es un fundamento, ¿ok? La salvación. Entonces, después vamos a conocer otros fundamentos más. Ahora, ¿por qué debemos estudiar doctrinas? ¿Por qué debemos estudiar doctrinas? Primero que todo, Mateo 28:19 lo enseña. ¿Qué dice Mateo 28:19? Vamos a ir un momentico allí a Mateo 28:19 y yo le voy a estar explicando a usted por qué debe usted estudiar o por qué debe aprender doctrina en la iglesia. Es importante, Mateo 28:19, vamos a estar leyendo varios versículos con referencia a eso. Mateo capítulo 28, versículo 19, dice así, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, fíjense, aquí está el primer punto de la doctrina, bautizándole. Yo tengo que ser bautizado en ¿qué nombre? De acuerdo a lo que dice la Biblia. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es doctrina fundamental. No la puedo remover, ¿ok? Y después dice allí, el 20 que más dice, enseñándoles, ¿ok? Entonces, ¿por qué yo debo estudiar o por qué debo aprender doctrina en mi iglesia? Porque el Señor Jesucristo lo mandó a los apóstoles que le enseñaran a sus seguidores. ¿Y qué significa enseñar? Doctrina. Está la doctrina militar, ¿verdad? La doctrina militar, ¿qué enseña la doctrina militar? A pararse firme, ¿verdad? Cuando tú te paras firme, como dicen los militares, te estás resabiando porque te paras firme todo torcido. ¿Ah? Eso está violentando la doctrina. Cuando no sabes romper en la marcha, cuando no sabes marcar el paso, cuando no sabes saludar, lo haces de una manera irregular, estás rompiendo la doctrina militar y eso puede ser ocasión a una sanción militar. ¿Ok? Nosotros estamos hablando aquí de la doctrina de Cristo. El Señor Jesucristo, debemos estudiar en nuestras iglesias doctrina porque el Señor lo mandó, ¿ok? A que los apóstoles les enseñaran. También tenemos que, ahí importante, ¿verdad? De que el Señor es el que nos manda a nosotros a enseñar la doctrina. Ahora, vamos a ver, luego, otro punto, ¿por qué tenemos que estudiar la doctrina? Vamos a ver lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y le quiero enseñar, porque esta va a ser la introducción, por qué usted tiene que aprender doctrina. Segunda de Timoteo 2:2. Entonces, si lo tiene por allí, aquí está, Segunda de Timoteo. ¿Quiere leerlo en voz alta? Lo puede leer en voz alta. ¿No lo tiene allí? Sí, sí. Ajá. No, 2:2. 2:2. Dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Esto encarga a hombres fieles que sean aptos, o sea, idóneos. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Lo tienen allí? También a otros. ¿Y qué es lo que el Nuevo Testamento está enseñando, ok? Y está mandando a que no solamente aprendas lo que habías visto de otros, de los apóstoles. En este caso se lo está diciendo Pablo, se lo está diciendo a Timoteo. Dice, tú pues, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto te encarga a hombres fieles.
personas como pastores, como diáconos, como maestros de escuela dominical, a que sean actos, tienen que ser actos, ¿ok? Tienen que conocer de la palabra de Dios, a que enseñen también a otros. Por eso es que un maestro de escuela dominical no puede ser una persona que no conozca nada de la Biblia, nada. ¿Qué va a enseñar? Un maestro de escuela dominical, un predicador, no puede ser alguien que no lea la Biblia. ¿Qué va a enseñar? O sea, tiene que conocer, tiene que ser acto, tiene que estar idóneo para poder enseñar. ¿Y qué va a enseñar? Doctrina. ¿Y cuál doctrina? La que aprendimos de Pablo, la que aprendimos de los apóstoles, la que está en la palabra de Dios. Eso lo está corroborando aquí el Nuevo Testamento. ¿Por qué tenemos que aprender doctrina? Porque Cristo lo mandó. ¿Por qué tenemos que aprender doctrina? Porque la palabra de Dios, o sea, en el Nuevo Testamento, enseña, nos manda a que enseñe, ¿ok? Enseñemos a otras personas sobre las doctrinas. Ahora, el punto 3, y lo conseguimos allí en 2 Corintios 13:1. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 1. ¿Por qué tenemos que aprender doctrina? Primero vamos a estar sabiendo por qué tenemos que aprender doctrina. Segunda de Corintios 13:1. Ok, vamos a ver. Perdón, 13:1, no, 3:1. Segunda de Corintios 3:1. Aquí. A ver, segunda de Corintios 3:1, sí. Entonces, aquí está, dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para vosotros o recomendarnos a nosotros mismos. Vuestras cartas hoy, no, allí ese versículo definitivamente no era. Vamos a ver si es primera de Corintios, déjame compartir allí, de todas maneras, si tengo la 3:1, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino, aquí está. ¿Por qué tenemos que aprender doctrina? Primera de Corintios 3:1. El apóstol Pablo lo establece, ¿verdad? Mira cómo dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como carnales y como a niños en Cristo. Entonces, ¿por qué tenemos que aprender doctrina? Porque la Biblia dice que la persona tiene que crecer espiritualmente. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, yo tuve que hablarles como a niños espirituales, pero posteriormente esos niños deben ir creciendo, y la doctrina tiene ese propósito, ¿ok? Enseñar al creyente a crecer espiritualmente. Ahora, entendemos y reconocemos, ¿verdad?, que la doctrina fue aprobada por Cristo, comprobada y corroborada en el Nuevo Testamento, y era para el crecimiento espiritual. Ahora, otra de las causas por las cuales tenemos que aprender doctrina, porque la iglesia primitiva, o sea, la iglesia apostólica, lo hacía perseverantemente. Mira lo que dice Hechos. Vamos a irnos al libro de Hechos. Hechos. Aquí estamos aprendiendo por qué nosotros debemos, o sea, estamos repasando por qué tenemos que aprender nosotros doctrina. Hechos 2:42. ¿Lo tienen allí? Dice, vamos a leerlos el 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántas personas? Como 3,000 personas. ¿Y qué hacían ellos? ¿Perseveraban en el libertinaje? No, ¿verdad? En la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo eso es doctrina. Quiere decir que la iglesia, nosotros tenemos que aprender doctrina bíblica. Es obligatorio para todo cristiano aprender doctrina bíblica, porque la iglesia neotestamentaria, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva practicaba y se mantenía perseverando en la doctrina. Por eso es que nosotros vemos hoy en día tantas iglesias cometiendo tantas locuras, porque ellos leen la Biblia, pero no se enfatizan en las partes doctrinales de la Biblia, sino que, mire, hermano, hay un grave problema que está sucediendo hoy en día. La Biblia no se puede interpretar como a la gente le dé la gana. La Biblia tienes que interpretarla. Vamos a ver si alguien me puede decir, ¿de dónde tienes tú que sacar la interpretación de la Biblia? ¿Quién me puede decir una idea, cualquier idea? ¿De dónde tengo yo que sacar la interpretación de la Biblia? De la misma Biblia. Eso se llama el principio de la autointerpretación.
Toda persona que quiera interpretar la Biblia a la luz de su creatividad, a la luz de sus ideas, a la luz de su punto de vista, está cometiendo herejía, porque está interpretando la Biblia a la luz de lo que él piensa. La Biblia tenemos que interpretarla a la luz de la misma palabra de Dios. Las respuestas de la Biblia o de las preguntas de la Biblia las conseguimos en la Biblia, en la misma Biblia. Si usted dirá, bueno, eso es pagarse y el mismo darse vuelto. Sí, así mismo es. La Biblia se autointerpreta ella misma. Entonces, allí dice, donde estábamos leyendo, el 2:42, dice, y perseverar en la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿por qué tenemos que aprender doctrina? En la Biblia establece que la primera iglesia fundada por los apóstoles, de donde nosotros somos imitadores, esa iglesia perseveraba todos los días en la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿es necesario que una iglesia aprenda doctrina o no? Sí es necesario, ¿verdad? Porque en la doctrina es donde está el crecimiento espiritual. Ahora, la iglesia primitiva y apostólica practicaba la doctrina. Ahora, ¿por qué es necesario? También es necesario, hermanos, para tener una iglesia fuerte, creyentes firmes en la fe, para no ser niños llevados de por toda doctrina. Miren, y eso es algo de lo que ha estado sucediendo. Y vamos a ir un momentico a Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios capítulo 4. Vamos a ir un momentico aquí al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 14. Ok, ¿lo tienen allí? Dice, vamos a leerlo desde el 13, siempre me gusta hacer un poquito el contexto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que aprender? Es necesario para tener una iglesia, hermano, y para tener creyentes fuertes, para que, dice el 14, para que ya no seáis niños fluctuantes. ¿Qué significa la palabra fluctuante? Ustedes han visto el agua de un lago. El agua de un lago se mantiene ¿cómo? Tranquila. Pero el agua del mar se mantiene ¿cómo? En movimiento. Eso es fluctuante. Porque nosotros vemos los problemas que están sucediendo ahorita en estas iglesias donde la gente se molesta en la iglesia donde están y entonces se llevan 4 personas, levantan 4 palos, ponen iglesia y hacen una iglesia. Y así como nosotros estamos llenándonos en Carrizal de muchas iglesias con personas medio chifladas que no saben ni siquiera el fundamento bíblico y se están llamando pastores y están conformando iglesias y están trayéndole cada vez más errores y más errores y más errores a las personas que van de buen corazón a aprender, porque se supone que si tú eres un líder debes conocer de la palabra de Dios y la persona que se sienta allá está confiando en que el líder le está enseñando la palabra de Dios, pero resulta que ni siquiera él conoce de la palabra de Dios. ¿Cómo puede enseñar? Entonces esas personas se ponen a discutir, entonces se van para otra iglesia y en esa iglesia tampoco les enseñan el fundamento y se van para otra iglesia, entonces llegan aquí y como aquí no les predicamos lo que ellos quieren escuchar, entonces también se van para otra iglesia, entonces terminan siendo ¿qué? Niños fluctuantes, porque ya se acostumbraron a no escuchar doctrina. Ya se acostumbraron a que las cosas que quieren escuchar son cosas que no les afecten mucho, que no vayan en contra de su manera mundana de vivir. Entonces, la doctrina, hermano, ayuda a que el cristiano se afirme en una sola iglesia y no ande brincando de iglesia en iglesia. Eso es lo importante de la doctrina, ¿ok? Y en este aspecto, la doctrina de la salvación, que ya vamos a estar ahorita extendiéndonos un poquito, es muy, pero muy fundamental en el evangelio. Entonces, usted tiene que exigir al pastor que le predique doctrina, que le enseñe. No solamente que lo enseñe a cantar, no solamente que le esté enseñando una serie de shows y espectáculos y cosas que usted ni siquiera entiende. Usted está en una iglesia, usted tiene que ser pastor, por favor, yo quiero aprender palabra de Dios. Yo quiero aprender Biblia. Yo me acuerdo que el hermano Celio le dejó muy impactado en la cabeza la primera vez que habló conmigo, porque yo le enseñé lo que significaba la palabra anatema.
Entonces, son cosas así como esa. Tú estás cediendo de buscar una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios. Así tiene que ser. Porque la doctrina es necesaria en la iglesia, hermano. Una iglesia sin doctrina es una iglesia vacía, es una iglesia que no tiene fundamentos. Está fundando una casa sobre la arena. Necesita fundamentos. ¿Y los fundamentos quién los va a poner? Ya los fundamentos están puestos. Son los apóstoles, los profetas y Cristo, ¿ok? Ya nosotros no tenemos que poner fundamentos. Esto que yo les voy a hablar de la salvación, hasta donde nos dé tiempo a hablarlo, eso que yo les voy a hablar de la salvación, son fundamentos que ya pusieron los profetas, los apóstoles y Cristo. Yo solamente lo que voy es a corroborar los fundamentos que ya existen. No tengo intenciones ni de intentar quitarlos, ni de violentarlos, sino que afirmarlos nuevamente, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros, para no ser llevados de cualquier viento de doctrina, para crecer espiritualmente, para tener creyentes firmes en la fe, y que no sean niños que anden brincando de aquí para allá y de allá para acá, que las personas aprendan doctrina, ¿ok? La doctrina no se estudia necesariamente para ser un teólogo, eso es importante, lo que usted tiene que saber, sino para aplicarla a la vida personal como cristiano, ¿ok? Y así poder responder a preguntas sobre estos temas de la salvación. Hermano, usted no necesita o no debe exigir aprender doctrina para ser un teólogo. Para decir soy un majesty en teología, tengo un doctorado, tengo una maestría. No, gloria al Señor si la llega a tener, pero usted no tiene que estudiar doctrina para usted andar por allí llenándose la boca de decir que yo estudié doctrina porque soy un teólogo. Me acuerdo cuando yo trabajaba en la línea de taxi allá abajo en la Corta del Guayabo, había un señor llamado grandote, así, un moreno grandote, que decía, yo estudié teología. Y yo le decía, wow, sí, ¿en serio? ¿Estudiaste teología? Sí. Y yo le decía, ¿cuáles eran las ramas de la teología que estudiaste? ¿Llegaste a estudiar la escatología, la hermenéutica, la escatología? Decía, bueno, habían unas de las que no me recuerdo mucho el nombre. Si una persona que va a ir a estudiar teología, tiene que, porque eso se lo van a machacar hasta que se lo aprenda. Entonces, a veces las personas dicen practicar o estudiar teología para decir, soy teólogo. No, la persona que practica o aprende cualquier tipo de doctrina debe aprenderla no para jactarse, no para decir que sabe, sino para poder tenerle una respuesta cuando alguna persona que no sabe te pregunta. Y para tú estar claro en lo que tú eres, claro en lo que tú crees, ¿entiendes? Mira, yo a veces le pregunto a alguna persona de estas iglesias, si tú llegaras a morir, ¿dónde iría tu alma? Bueno, estoy en eso, ya va, pero tú estás yendo a una iglesia. Sí, yo tengo 3 años yendo a una iglesia, pero no entiendo. Ni siquiera te han enseñado la soteriología, ni siquiera te han enseñado la seguridad de la salvación, ni siquiera te han enseñado que una persona cuando cree en Cristo es eternamente salva. Entonces, fíjate lo necesario que es la doctrina en la iglesia o en la vida cristiana. Ahora sí, ya que pudimos dar una pequeña introducción a lo que es la doctrina, vamos a ver hasta dónde llegamos con estos 25 minutos que nos quedan. Primer punto, la salvación. Vamos a estar tocando el primer punto, la salvación. La salvación es la acción y el efecto de salvar al pecador, ¿ok? Es la salvación, es la acción y el efecto de salvar al pecador. ¿Por qué acción? Porque alguien llevó a cabo una práctica, ¿ok? Y alguien hizo algo efectivo que pudo salvar al pecador de su condenación. Y por eso es que el pecador puede decir hoy en día, yo soy salvo, a través de ese primer punto que es la salvación, que es la acción y el efecto de la muerte de Cristo para salvar al pecador. Entonces, la salvación es la acción y el efecto de salvar al pecador de la condenación del infierno. Eso es la salvación, ¿ok? Sin buscarle muchas patas al gato. La salvación es el efecto de salvar al pecador, el efecto y la acción de salvar al pecador. Ahora, ¿qué significa la palabra salvar? La palabra salvar significa librar del peligro de muerte al pecador, poniéndolo a salvo. Ahora, cuando tú eres salvo, cuando tú recibes a Cristo y tú dices, yo soy salvo,
Tú lo que estás queriendo decir es que yo fui libre del peligro de la muerte que me ponía a mí en riesgo de ir al infierno. Ahora me sacó y me puso en otro sitio, que es el camino al cielo. Entonces, cuando una persona dice que es salva, es porque está libre ya del peligro que le proporcionaba la muerte y la condenación del infierno. Esa es una persona salva. Si tú dices, yo soy salvo, y dices, la salvación es que ya me libró del peligro, pero todavía sientes temor de que si muere vas al infierno, entonces no eres salvo, porque no has sido libre del peligro de ir al infierno. Entonces, la palabra salvación significa eso, ¿ok? Librar del peligro de muerte al pecador, poniéndolo a salvo. Estaba en dirección al infierno, ahora está a salvo, ¿ok? Ahora, la palabra redimir. Estas palabras que le voy a estar ahorita enseñando son palabras que se utilizan en el mismo lenguaje de la salvación. La palabra redimir, fíjate, tú eres salvo, pero también eres redimido, ¿ok? La palabra redimir es rescatar o sacar al pecador del estado de esclavitud mediante el pago de un precio. ¿Cuál cree usted que fue ese precio? La muerte de Cristo, la muerte de Cristo. Ahora fíjense, soy salvo porque me libró de la condenación del pecado, me sacó del peligro. Soy redimido porque fui rescatado, ¿ok? Fui rescatado como pecador del estado de esclavitud, porque recuérdense que la palabra remisión viene de un rescate, de un pago. Es como cuando había un esclavo y yo quería sacar ese esclavo de ese estado de esclavitud, iba y hablaba con el dueño y le cancelaba lo que valía el esclavo, y el esclavo ya estaba libre de la esclavitud de quien era su amo. Ahora, si yo quiero, yo le doy libertad, o si quiero, lo dejo siendo esclavo. Y en el caso de nosotros, fuimos libertados por Cristo, pero somos esclavos del Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, fuimos redimidos, fuimos libertados de la condenación del infierno y del pecado, ¿ok? Entonces, somos rescatados. ¿Por qué fuimos rescatados? Porque se pagó un precio por nosotros. Entonces, somos redimidos, ¿ok? Una persona es salva, una persona es redimida. Ahora viene la palabra redención, ¿ok? La palabra redención es la acción o efecto de redimir, perdón, es la acción o el efecto de redimir, así que Cristo hizo mediante su muerte. Entonces la palabra redención es la acción o el efecto de redención que Cristo hizo mediante su muerte. Fuimos redimidos porque Cristo pagó por nosotros, ¿ok? Y nos dio la redención a través de la muerte en la cruz del Calvario. Fíjense, todo esto que yo le estoy enseñando sucedió en usted el día que usted dijo, Señor, perdona mis pecados, te acepto como mi Salvador. Todo eso. Si usted pierde su salvación, que quiere decir de que todo esto que yo le estoy enseñando el día de hoy, entonces fue en vano, no existió nunca. Porque si usted verdad fue salvo del pecado, ¿ok? Ya no está en peligro de muerte, sino que el Señor lo puso de muerte y condenación del infierno. Es rescatado del pecado, de la esclavitud, porque Cristo pagó por ti. Ahora, Él te dio la redención, porque a través de su muerte en la cruz del Calvario, Él pagó por ti. Después viene la otra acción de la salvación. Estas son puntos y acciones de la salvación. Viene la palabra espiar. La palabra espiar. Y espiar no es de eso que ustedes hacen así cuando están pendientes de qué está haciendo el vecino, ¿no? Espiar es otra connotación. Es cancelar o borrar la culpa del pecador mediante el sacrificio de Cristo. Espiar es cancelar o borrar la culpa del pecador mediante el sacrificio de Cristo. Ahora, si usted dice que después que usted recibe a Cristo, usted puede perder su salvación, entonces quiere decir que el Señor no borró tu pecado. Entonces quiere decir que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue suficiente
para que tu pecado quedara totalmente borrado. Quiere decir de que tú tienes que hacer algo. Entonces, si tú tienes que hacer algo, entonces en tu vida ya no aplicaría la palabra que fuiste expiado, ¿ok? Que tuviste redención, que fuiste redimido, que fuiste salvo. Fíjense todos los sinónimos que tiene la palabra salvación y las cosas que sucedieron en ti el día que recibiste a Cristo. Y todos estos puntos, hermanos, son enseñados y desglosados a través de la clase que se denomina soteriología, ¿ok? Entonces, es la cancelación. ¿Qué es cancelación? Si yo debo algo y doy el pago completo, quiere decir, como yo con esa corneta, yo debí un dinero y no podía dormir porque la debía, y fue un día para allá. ¿Cuánto se debe tanto? Toma, ya está listo. ¿Qué hice yo? Agarré mi corneta y dije, ¿ahora es qué? Mía. ¿Ok? La cancelé. Así pasa con usted, con la salvación. Si usted después que acepta a Cristo como Salvador, usted puede decir con tranquilidad y con sinceridad, Dios expió mi pecado. Y al usted decir eso, usted está queriendo decir, Dios borró mi pecado, canceló la cuenta de pecado que yo tenía cuando murió en la cruz del Calvario, quitando de mí la culpa y colocándola sobre él. ¿Soy culpable de qué? Soy culpable de pecado. Soy un pecador. Y el Señor expió mi culpa. Vamos a ir al otro punto. Propiciar. Y este sí, es un poquito larga la explicación de propiciar, pero voy a tratar de interpretársela de la mejor manera. La palabra propiciar es la acción, nótese cómo lo digo, es la acción agradable a Dios, procedente de la obra de Cristo, por la que se hace la provisión de las bases para que Dios mostrara misericordia al pecador. O sea, es la acción agradable a Dios. Primero, quiere decir que la propiciación fue algo que le agradó a Dios. ¿Y qué fue lo que le agradó a Dios? Que la base fundamental de la salvación fue la muerte de Cristo. Cristo proveyó a través de su muerte la propiciación. Él fue propicio, él fue el que ocupó nuestro lugar como vicario, sustituto de nuestro lugar, ¿ok? Entonces, cuando Jesucristo suple esa propiciación, él cumplió todos los requisitos que Dios estaba necesitando, estaba pidiendo para que yo pudiera ser salvo. Pero hay requisitos que yo no podía cumplir porque era un pecador. Y esos requisitos fueron conforme a la justicia de Dios. No quebrantó ninguna ley divina. Mire, cuando yo quiero llegar al cielo por mis obras, por mi trabajo, yo estoy violando la justicia de Dios. Porque yo no puedo ser salvo por mi propia mano. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, él cumplió todos los requisitos que Dios estaba pidiendo para que alguien muriera por el pecador. Y eso se llama propiciación. Él fue en la propiciación por nuestros pecados y cumplió la justicia de Dios sin quebrantar ni siquiera un pequeño hilo de lo que Dios exigía. Dios decía, yo necesito a alguien que cubra el pecado de la humanidad, porque los animalitos lo que se sacrificaban en ese tiempo, becerritos, vacas, cabritas, palomitas, ellos derramaban, ciertamente había un sacrificio, había allí una propiciación, pero no era suficiente, no borraba el pecado de las personas. Pero cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, él fue suficiente. Entonces, cuando una persona dice, no, mi salvación se pierde si yo peco, entonces yo le digo, Dios mío, entonces tú no eres librado del peligro de la muerte, tú no eres salvo, o sea, tú no fuiste redimido, no fuiste rescatado del pecado y del estado de la esclavitud en el que estabas, o sea, no hubo redención en tu vida. El efecto de la redención de lo que hizo Cristo mediante su muerte no sucedió en ti.
no fuiste expiado, ¿ok? No fue cancelada, no fue borrada tu culpa de pecado, porque cuando Dios cancela o Dios borra algo, hermano, ya más nadie lo puede cobrar, porque Él es el dueño de todo. Entonces yo no sé cómo pueden haber personas que no entienden de que la salvación de Cristo no depende de nosotros, es eterna, es un regalo de Dios que solamente Él lo podía dar. Y después viene perdonar. Perdonar es cancelar la deuda, es cancelar la ofensa, es cancelar la falta, para que no tengas nada que deberle a Dios. Eso es perdonar. Cuando tú pides perdón a Cristo, a Dios, Dios te perdona a través de Cristo. Y quedó cancelada la deuda, quedó neutralizada la ofensa, quedó borrada la falta que tú habías cometido, para que ya no tengas más nada que deberle a Dios, porque todo lo pagó Cristo. Entonces una persona que dice que su salvación se pierde, esa persona entonces no ha sido perdonada. Esa persona no ha sido cancelada su deuda. Esa persona, sus ofensas todavía están vivitas, sus faltas todavía existen, hermano. No hay tal cosa como que una persona pueda decir de que su salvación se pierde, hermano. Pero ¿por qué dicen eso, hermano? Es por lo que les estaba hablando antes de empezar el mensaje. Es porque no se les enseña doctrina, hermano. Es porque no se predica la Biblia en las iglesias y nos enseña puros disparates. Es importante, hermano, que en la iglesia de Cristo se prediquen las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, para que los cristianos se mantengan firmes creyendo en lo que la palabra de Dios dice y no lo que los hombres dicen. Amén. Y esos son los errores que estamos viendo. No ha sido perdonado aún, hermano, si no ha sido cancelada tu deuda. O si piensas que tu deuda, una vez que haya sido cancelada, puede volver a revivir tu ofensa, tu falta. Ya no va a tener más consecuencias, que eso es lo más tremendo. Tu deuda como pecador, tu falta, tu ofensa, tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestra deuda, nuestra falta, nuestra ofensa para con Dios? ¿Cuáles son las consecuencias? El infierno. Cuando Cristo te perdona, ya no hay consecuencias. Ese es el perdón de Cristo. Esa es la salvación. Hay un segundo origen. El origen de la salvación. Hay un segundo punto. El origen de la salvación. ¿De dónde proviene la salvación? ¿De dónde proviene la salvación? Eso también es importante, porque si la salvación proviene de mí, entonces lo que el ser humano da es perecedero. Pero si la salvación proviene de Dios, lo que Dios da es eterno. ¿De quién proviene la salvación? Vamos a ver, la Biblia enseña que la salvación es solamente proviene de Dios. Mira lo que dice Salmos 3:8. Salmos capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice allí? La salvación es de Jehová. Solamente, allá está esos puntos. Sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová. Mira lo que dice Jonás 2:9. ¿Alguien que me lea Jonás 2:9 allí? El libro de Jonás, capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tienen allí? Ajá. ¿La salvación es de quién? Jehová. Es de Jehová. Y vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9. Por si acaso hay alguna duda sobre de quién proviene la salvación. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Mira, hermano, con este versículo está todo claro. O sea, según el propósito suyo. Según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. O sea, Él nos salvó porque a Él le dio la gana, porque Él quiso, hermano, porque Él es soberano. No porque yo merezca la salvación. Entonces nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, Él no me salvó a mí porque yo era buen padre.
Él no me salvó a mí porque yo era buen hijo. Él no me salvó a mí porque yo era buen trabajador. Él no me salvó a mí porque yo venía a la iglesia, porque leía la Biblia, porque tenía cara de evangélico piadoso. Él no me salvó a mí por nada, porque en mi vida pesa la maldición del pecado y la condenación del infierno. Él me salvó a mí por su misericordia, porque Él quiso. Entonces, aquella persona que piensa que la salvación se pierde, es porque todavía no es salva. Porque no depende, mira, no depende de nosotros ni tener la salvación ni tampoco perderla. ¿De quién proviene la salvación? De Jehová, de Cristo, ¿verdad? Su trabajo propiciatorio allí. Dice allí, la razón es mostrar su amor personal, aunque no lo merezcamos. Ahora, la razón por la cual el Señor nos salvó, el origen es de Cristo, de Dios, ¿verdad? Solamente la salvación viene de Él. La razón es una sola y sencilla, por su puro amor. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera, ¿verdad? Amó. ¿De quién desciende la salvación? Exclusivamente de Dios. ¿Por qué viene la salvación? Por amor, por su amor, más nada. Allí no hay nada que nosotros podamos hacer. Vamos a ver qué dice allí Romanos 4:10. Todos estos versículos, hermanos, después usted puede escuchar el audio si quiere y puede tener todos esos versículos. Romanos 4:10 dice, ¿cómo pues? ¿Cómo pues le fue contado estando en la circuncisión? Allí Romanos 4:10. ¿Cómo pues le fue contado estando en la circuncisión? En la circuncisión, no en la circuncisión, sino en la circuncisión. Y recibió la circuncisión. Entonces por acá dice, ¿cuál es la razón? Por el puro amor. Entonces acá dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, este versículo nos habla de la fe que nosotros tenemos a través de la justicia de Jesucristo, a través de la justicia o del justo que murió por el injusto, por el pecador. Entonces, la razón sencilla y la causa por la cual el Señor nos salvó a nosotros fue, hermano, por su misericordia. Vamos a ir al otro punto. Dice, la salvación del pecado es para glorificar únicamente a Dios. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice Efesios 1:5. Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ok, gracias. Dice Efesios 1:5, dice, la salvación del pecado es para su gloria solamente, ¿ok? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. O sea, Él nos salvó por el amor y porque Él quiso, ¿ok? Y Él predestinó. Ahora, hay un pequeño problema por allí, porque por allí está la predestinación. Hay personas que dicen que Dios predestinó a algunos para ser salvos y a otros para no ser salvos. Lo que Dios predestinó fue la salvación. Lo que Dios predestinó es cómo iba a ser la salvación. Lo que Dios predestinó es a través de quién iba a ser la salvación, no quiénes iban a ser salvos. Porque si nosotros nos ponemos a creer de que Jesucristo o Dios escoge a unos para el infierno y otros para el cielo previamente antes que nacieran, entonces nos un Dios lleno de amor. Entonces vamos a borrar Juan 3:16 de allí. Porque no se puede comprender un Dios que mande a una persona al infierno sin antes haber nacido. Lo que se predestinó fue la salvación, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Eso fue lo que se predestinó. Dios nos salva no por nuestra ruina espiritual.
O sea, Él no nos salva porque nosotros estemos mal, porque hayamos echado a perder nuestras vidas, o porque estemos victoriosos en nuestra vida y tengamos de todo, sino porque Él lo determinó así en su soberanía. Y la Biblia dice allí en Efesios 2:8, ¿verdad? Y algunos lo tienen por allí, algunos se lo han aprendido. Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo. Y la gracia es un regalo de Dios. Y dice, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. O sea, quiere decir que la salvación, hermano, de una persona no depende de lo que esa persona haga, sino del puro afecto y amor que Dios sintió hacia la humanidad pecadora que iba en dirección al infierno, hermano. La salvación es porque el Señor así lo determinó. El propósito eterno de Dios está mano, en recopilar en varios textos y en cada versículo de la Biblia la salvación que Cristo hizo a la humanidad. Yo voy a estar tocando aquí, vamos a estar yendo para ver, vamos a dar 5 minuticos más para poder tocar estos textos. Segunda de Timoteo 1:9. Y la doctrina, hermano, consiste en eso, en que tenemos que ver versículos bíblicos de donde estamos sacando estas ideas. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y quien nos amó, llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo. Ahora fíjense, propósito, gracias, el cual sufrió, 2:9 dijimos, ¿no? 1:9. Dice, en quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el que, el propósito. Él tuvo propósito, Él quiso hacerlo, suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. O sea, la salvación fue algo que Él quiso hacer, su propósito. Antes de crearnos, ya Él había dispuesto salvar a la humanidad. ¿Por qué Él quiso hacerlo, hermano? Porque Él es soberano. Por eso dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes. Entonces mire como dice al finalizar aquí. Antes de los ¿qué? De los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, antes que la tierra fuera hecha, antes que el mundo fuera creado, antes que el ser humano ya caminara sobre la tierra, ya Dios había predestinado una manera cómo iba a salvarte a ti y a mí. ¿Y cómo tú puedes pensar de que hay manera de perder algo que ya Dios había preparado para ti? Si tú eres salvo, es porque ya Dios lo tenía preparado para ti. Y Dios no tiene ningún plan para que una persona que una vez que sea salva pierda la salvación, porque no hay manera. Si usted consigue algún versículo en la Biblia sí, tajante, que diga la salvación se pierde, lo que se consiguen son puras especulaciones, pero yo sí consigo cantidad de versículos que dicen que la salvación es eterna. Y hay cantidad de versículos. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:8, Primera de Pedro 1:18, Primera de Pedro 1:18. Dice de la siguiente manera, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, ni con oro, ni con plata. Mira lo que dice el 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Mira, aquí dice que la salvación que tú recibiste no fue por el dinero que tenías ni por tu posición económica, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero santificado en los postreros tiempos por el amor que sintió hacia nosotros. Una salvación que ya Cristo había predestinado para que la humanidad la tuviera. Eso es, hermano, soteriología. Hay otros puntos aquí y vamos a tocar uno más y ya con este terminamos. Dice Gálatas 4:4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y dejamos eso allí para poder seguir con ese mismo tema la próxima semana. Dice, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, Dios decidió cuándo era el tiempo de dar esa salvación, a través de quién la iba a dar y cómo la iba a dar. Por eso dice allí, allí donde estamos leyendo, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, ¿de cuál tiempo? De que Cristo muriera en la cruz del Calvario, de darse la salvación. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibimos la adopción de hijos. Entonces, hermano, miren, las cosas no se hacen por casualidad. En el camino cristiano no. Dios tiene todo programadito, todo. Dios sabía cómo iban a ser. Dios sabía de quién iban a ser. Dios sabía cuándo iban a ser. Dios sabía quién iba a morir, que era su Hijo, la tercera persona de la Trinidad. Aquí en el Evangelio no hay nada improvisado. Aquí en el Evangelio todo está calculado, meditado y profetizado por Dios. Y esa salvación que usted y yo tenemos ahorita no es algo así de fácil como para que usted piense que se pueda perder. Es algo ya previamente preparado por el mismo Dios a través de Jesucristo, la tercera persona de la Trinidad. Bueno, hermano, vamos a dejarlo hasta ahí. Posteriormente vamos a estar tocando otro punto, continuando acá sobre este tema de la soteriología para el viernes que viene y poder seguir corroborando sobre el tema de la salvación. ¿Ok? Dios le bendiga.